¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática sesión 10, Gestión Ética del Cambio, adaptándose sin perder los valores. Es un gusto presentar a nuestro experto doctor Diego Hurtado, médico gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial. Columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales España en reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Bueno, saludos cordiales para todos. Un placer para mí estar acá con ustedes en esta nuestra comunidad de habilidades humanas para la seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias por esa presentación y agradezco pues al equipo de Positivo Educa, a los ingenieros, a todas las personas que están tras bambalinas facilitando que todo esto se encuentre supremamente bien. Entonces, bueno. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces. Recordemos nuestra ruta de conocimiento que ya hemos venido trabajando a lo largo de este año y estamos en la sesión 10, en la última sesión del año. Ya se nos aproxima las fiestas decembrinas y vamos a mirar entonces cómo esa gestión del cambio, de la ética, en donde nos debemos a adaptar sin perder nuestros valores éticos. Entonces, ahí como una invitación a la resiliencia, vamos a hablar un poco de resiliencia hoy, vamos a hablar un poco de estoicismo hoy, que es muy importante. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, vámonos con esa frase de inicio. Es una frase de Richard Sennett en un libro maravilloso que se llama La corrosión del carácter. Y Richard Sennett nos plantea que el carácter no se forma en la calma, sino en medio de los cambios. Entonces, como entendamos carácter como esa capacidad de ser capaz de diferenciarnos de los demás. Yo creo que ahí radica como la diferencia, ser capaz de ser diferente de los demás, ser capaz de pensar por nuestra propia inteligencia y no simplemente por lo que dicen los demás o lo que dice nuestra cultura, es muy importante. Y como recuerden, ya lo hemos visto en nuestra comunidad, el pensamiento crítico es definitivamente la necesidad más urgente de las empresas de hoy y del futuro, ¿cierto? Entonces, el cambio como regla natural. Tenemos que entender, mis queridos colegas responsables de sistemas de gestión de las empresas afiliadas a la ARL Positiva, tenemos que recordarnos que como todo en la naturaleza, como todo en la naturaleza, también en las empresas cambian permanentemente, pero cuando ese cambio aplasta la dignidad humana, deja de ser evolución.
¿cierto? Miren, por ejemplo, lo que ha ocurrido acá en Antioquia, en Medellín particularmente. Ustedes saben que yo soy de acá de Medellín. Cuando uno revisa la historia de Medellín, es una historia en la que hemos tumbado los edificios viejos para poner edificios modernos. Y eso se nos ha criticado mucho en nuestra cultura paisa. Y yo la verdad no entiendo por qué desde las humanidades, porque no hay nada que dé más dignidad que el cambio, pero sin aplastar la dignidad humana. Y la dignidad humana está en nuestros orígenes, en nuestros recuerdos, en nuestros edificios antiguos, que haberlos conservado, por ejemplo, el edificio Junín, el Teatro Junín, un teatro esplendoroso en la Antioquia de principios de 1900, tumbado para construir en los años 70 el edificio, el hoy edificio Coltejer, el edificio insignia, ¿cierto? Hubiéramos podido dejar el Teatro Junín y haber ido allá y conservarlo y mantenerlo bien bonito y también haber creado nuestro majestuoso edificio Coltejer. Pero bueno, más o menos de eso se trata, quería como ponerlo a modo de ejemplo. Entonces, ahí en el mundo laboral que se enfrenta a cambios, que estamos enfrentando los cambios de manera permanente, entonces tenemos cambios abruptos de turnos, por ejemplo, sin considerar el bienestar del trabajador, que no le avisan con tiempo y hoy, mañana empiezas de noche. Ah, pero yo no sabía, no me preparé. Entonces, como esos cambios que generan, que son muy problemáticos. Redistribuciones que generan ansiedad, quién sabe cómo me irán a poner, quién sabe con qué grupo voy a estar, como esa incertidumbre permanente, la digitalización sin preparar a las personas para que se preparen para asumir esa digitalización. Recuerden lo que nos pasó en la pandemia, que de un momento a otro a todos nos mandaron para la casa con temas virtuales, con clases virtuales, con grabaciones por diferentes plataformas y nunca habíamos estado preparados para eso y la pandemia nos obligó a hacerlo y las empresas se tuvieron que adaptar muy rápidamente a eso y también nosotros los trabajadores, pero eso indirectamente generó unos costos, eso generó unos costos, una ansiedad, un estrés crónico finalmente, que pudo haber generado muchas enfermedades en los trabajadores y que también hoy en día tenemos rezagos de ese momento y los trabajadores lo están aún manifestando con enfermedades y con incapacidades laborales y incapacidades no laborales también. Entonces, ¿qué soluciones se plantean aquí? Incluir la evaluación psicosocial en cada cambio, como no necesariamente realizar las baterías de riesgo psicosocial, sino que eso ya sabemos que es de ley, sino que es como, venga, ¿qué impacto psicosocial puede tener esta situación de los cambios abruptos en los turnos, en las personas? Abordémoslo, capacitémoslos, sensibilicemos, hagamos unos planes de comunicación para que la gente de verdad no sufra esos cambios en los turnos, por ejemplo. Mm, Otro aspecto es, por ejemplo, procesos de adaptación con escucha activa. Entonces, ante esas reestructuraciones que generan ansiedad, entonces, hacer procesos de adaptación con escucha activa y en la digitalización, sin preparar a las personas, pues hacer esas transiciones tecnológicas con mentorías humanas, con personas que estén detrás del proceso del ajuste tecnológico y que esas personas sean la cara visible de ese cambio y que las personas, los trabajadores, los empleados realmente se sientan acompañados de una cara humana frente al contacto con la tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí hay un Unilever, que es una plataforma tecnológica educativa, implementó Change Champions para acompañar procesos de transformación respetando la salud mental. No lo olviden que en la bibliografía, al final de esta conferencia, les mostraré la bibliografía y ahí aparecen los enlaces para todas estas experiencias exitosas. Entonces, ya sabemos que el cambio es la regla, pero no todo cambio significa de que debamos dejar de ser humanos por esos cambios. Y entonces, cuando la cultura se quiebra con estos cambios, digámoslo así, con estos aspectos cambiantes en nuestro mundo laboral, em, no se atienden los ritos y los vínculos que de alguna manera nos da la identidad corporativa y eso nos genera un gran vacío y una gran desconexión, ¿cierto? Entonces, la cultura, cuando se enfrenta a cambios abruptos, eso genera consecuencias humanas. Entonces, claro, tenemos pérdida del sentido de pertenencia, tenemos desconfianza de nuevos líderes que van llegando,
tenemos choque generacional en las formas y en las normas de convivencia. Entonces, miren que los cambios, si uno no está preparado adecuadamente, los cambios, o sea, si uno no es resiliente, los cambios van a generar cierta incomodidad, cierta angustia. Y yo creo que unos círculos de conversación intergeneracional, reunir a todas las generaciones y poner una persona como eje conductor para determinar cómo piensa cada uno con base a sus edades y a partir de ahí tomar las mejores decisiones para asumir esos cambios o esos retos, yo creo que es muy valioso. Formación en ética en los nuevos liderazgos, que los líderes de verdad sepan lo que es la ética. Pues, yo estoy seguro que en las organizaciones en general los expertos o los líderes o los jefes no saben lo que es la ética, creen saberlo, pero no saben que realmente la ética es esa forja del carácter y no solamente cumplir normas, porque si no las cumplimos nos sancionan. Eso no es para nada ética. Y tener adaptación de rituales laborales a las nuevas etapas. Recordemos que ya lo hemos abordado en otras clases, los rituales y la formación de nuevos hábitos es de lo más importante en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que los rituales son en esencia lo que nos diferencia es de los aspectos que más nos hace diferenciarnos de los otros animales. Entonces, tenemos que ejecutar esos rituales y ya sabemos que esos rituales se ejecutan de manera muy sencilla, simplemente reuniendo a la gente, estableciendo como las mejores prácticas que podemos realizar al inicio de la jornada o al final de la jornada, de tal manera que las personas se sientan acompañadas y que realizan realmente como un ritual que es tan importante. Recordemos que los rituales es de los aspectos que más nos humanizan. Y recordemos el libro del Principito, en donde el zorro le recuerda al Principito que la clave de la felicidad está en crear lazos, en la ejecución de rituales, porque los rituales es lo que permite que yo pueda preparar mi corazón para estar contigo, ¿cierto? Es muy bonito lo que plantea el Principito allí en ese sentido de recordarnos permanentemente que somos seres sociales y que como seres sociales estamos destinados a la sociabilidad, a crear lazos. Y que si yo no genero ese ritual, si yo no creo esos lazos, tú serás igual a 100.000 muchachitos y yo seré igual a 100.000 zorros, como lo decía en el Principito Antoine de Superi. Pero si tú te relacionas conmigo y empezamos a acercarnos, ya no serás un zorro dentro de 100.000 zorros, sino que ya será ese zorro, ¿cierto? Ya tiene una identidad, o sea, ya se genera un lazo, ya se genera una unión entre dos personas o dos seres que se van a cuidar el uno al otro. Entonces yo creo que eso es ese es el quick del asunto de la seguridad y salud en el trabajo, de la gestión de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, de verdad entender la importancia de los rituales y entender la importancia de la modificación de nuestros hábitos que permitan estar juntos. Y en ese sentido, por ejemplo, IBM fusionó prácticas antiguas con tecnologías nuevas sin eliminar los valores históricos de la compañía. Entonces, miren cómo la idea aquí es adaptarnos bien a los cambios, sin embargo, no olvidando nuestros intereses éticos, digámoslo así, nuestros lineamientos éticos, que es lo más importante. Entonces, en ese orden de ideas, les recuerdo por acá que para que visiten pues la práctica exitosa de IBM. Entonces, claro, ¿qué pasa? El trabajo que nos desfigura. Entonces, Richard Sennett, este autor que tiene el libro de la corrosión del carácter, Richard Sennett, advierte cómo los trabajos inestables corroen el carácter, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces la ética es la forja del carácter. La ética es formar nuestro carácter. A mí me gusta mucho esa fusión, esa definición de Adela Cortina en su libro Ética Empresarial, que la ética es la forja del carácter, pero también me gusta mucho cómo Richard Sennett plantea que
el exceso de trabajo repetitivo de alguna manera nos afecta ese carácter. O sea, trabajar todos los días haciendo lo mismo, eso mella, afecta, desfigura, como lo tengo en la diapositiva, desfigura nuestro carácter y no nos permite ser éticos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos muy presente. Entonces, ante eso, ¿qué problemas visualizamos? Contratos temporales sin garantías de salud, carga excesiva de tareas por miedo a perder el empleo, reducción de pausas activas y descanso. O sea, a eso es a lo que nos lleva el quehacer del trabajo del día a día. Queremos simplemente cumplir la norma y en aras de eso lo que buscamos es hacer lo máximo que se pueda para cumplir la ley. Olvidamos nuestras líneas, nuestras capacidades humanas y ahí es donde nos vamos y ahí es donde nos vamos poniendo en problemas. Entonces, en ese orden de ideas, pues proponemos unos estándares mínimos que rijan cualquier modalidad de trabajo, pues que de verdad los estándares mínimos puedan ser llevados a todo tipo de trabajo, una cultura del autocuidado y no del sacrificio, ¿cierto? Recordemos que aquí buscamos más que el autocuidado, el cuidado de sí, ¿cierto? Y no de ir a trabajar para sacrificarnos, sufriendo, llorando, pasándola mal, estresados, sino que realmente el trabajo se convierta en un mecanismo de perfeccionamiento y hacer promociones de pausas como acto ético, ¿cierto? Entonces, las pausas activas es una invitación a detenernos para recordarnos que somos humanos, ¿cierto? Eso es muy bonito. Nos recuerda que ese momento del ritual nos recuerda el momento de ser humanos, ¿cierto? Ese momento de la pausa activa se ejerce como un ritual. Y ahí que, yo creo que ahí es muy importante recordarnos eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos esto muy en cuenta y es utilizar la pausa activa como ritual que nos recuerda que somos humanos, que eso no nos olvidemos de la ejecución de ese tipo de pausa activa, no como la pausa activa que se hace por obligación para cumplir la ley, venga, fírmame que me hizo la pausa activa, no, sino realmente necesitamos que la gente haga rituales para que se recuerden como humanos, para que se den dignidad, entonces fomentemos esas pausas activas de la mejor manera. Y entonces, Danone, es cierto, promueve, por ejemplo, cuidarse es parte del trabajo en todos los niveles del empleo. Entonces, miren como las estrategias que utilizan las diferentes empresas realmente para poder establecer criterios de humanización cuando los cambios han llegado. ¿Cierto? Entonces, lo que no se adapta se enferma y eso es algo clarísimo. Yo creo que por eso es que vivimos tan enfermos en el mundo del trabajo o en el mundo común, en el mundo de la vida real, de la vida privada. Y es porque no nos adaptamos adecuadamente a esos cambios o nos exponemos a demasiados cambios a lo cual no estamos preparados. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo humano tiene unos ritmos, unos límites, unas necesidades y adaptarse al cambio sin violarlos es una obligación ética. ¿Cierto? Entonces, el cuerpo tiene que asumir esos retos, esos cambios organizacionales siguiendo los principios humanos, porque si rompemos los principios humanos nos vamos a enfermar y nos vamos a accidentar. Eso que no le quepa la menor duda. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí jornadas extendidas sin comida ni sueño adecuado, cambios que ignoran el biorritmo humano, por ejemplo, el tema del ritmo circadiano, aumento de riesgos por exceso de fatiga, por exceso de sueño, y de alguna manera involucramos a los trabajadores a estas jornadas o ritmos de trabajo. Entonces, ahí establecer unas nuevas políticas organizacionales de descanso ajustadas a la cronobiología, y para eso necesita el líder en seguridad y salud del trabajo conocer de la cronobiología para poder entender cómo establecer los turnos, ¿cierto? Hay una metodología fisiológica de rotación de turnos, ¿cierto? ¿A quiénes debemos poner a trabajar en la noche? ¿A quiénes debemos poner a trabajar en el día? Los cerebros de los trabajadores, todos son diferentes y todos tienen capacidades distintas. Hay gente que es muy buena trabajando en la noche y hay gente que es muy buena trabajando en el día. Y lamentablemente no sabemos eso y ponemos a los que son muy buenos trabajando de día
los tenemos trabajando en la noche. Y ahí es donde empiezan realmente las dificultades. O, por ejemplo, hacer evaluaciones ergonómicas previa a toda innovación, ¿cierto? Involucrar al trabajador, a qué es lo que lo vamos a exponer y a partir de ahí realmente mejorar esa situación de adaptación ergonómica al trabajador. Entonces, Google rediseñó turnos tras encontrar relación entre fatiga y errores críticos, para que los invito para que lean esa diapositiva, esa experiencia exitosa que está al final en la bibliografía. Pero tenemos un concepto de neuroética como cambio organizacional, ¿cierto? En donde el cerebro humano necesita rutinas para sentirse seguro. Por eso ese cambio debe ser dosificado. O sea, tenemos que irle diciendo a los trabajadores, vamos a ir a hacer este cambio, vamos a irnos adaptando poco a poco, ¿cierto? No de una de sopetón como en la pandemia, listo, mañana, hoy, no, hoy, yo me acuerdo en la pandemia, el último día que fui a trabajar, antes de pandemia, que llegamos a trabajar y al mediodía nos dijeron, nos citaron una reunión y nos dijeron, muchachos, nos vamos para la casa porque vamos a entrar en cuarentena. Entonces, mire este software que es Teams, en ese momento era Teams, y esto se usa así y así, y mañana arrancamos. Y al otro día todo el mundo a las 7 de la mañana juiciosito, diciendo, aquí estoy conectado, y después nos dimos cuenta de que no era necesario decir a las 7 de la mañana que estábamos conectados, y ya fuimos creando como una cultura de trabajo, del trabajo en casa. Entonces, claro, burnout por procesos de cambio sin explicación, disminución de la dopamina laboral, o sea, de la motivación, porque como no nos preparan para el cambio, entonces el cambio es de sopetón, entonces en vez de tener dopamina que nos alienta, nos gusta porque nos permite estar vivos, aquí lo que es aumento de cortisol por el estrés agudo al que me están sometiendo. Ansiedad como enfermedad laboral creciente, que eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, educar emocionalmente a los líderes al cambio para que la gente realmente se prepare para ese cambio, microcambios con comunicación empática. Entonces, cómo desde la comunicación vamos comunicándole a los trabajadores que va a haber un cambio tecnológico o que va a haber un cambio de jornada o que va a haber un cambio de políticas y cómo los vamos embebiendo a que ellos sean parte de la construcción de esos cambios y no que simplemente les informaron. Eso es muy importante, que lo tengan muy presente. ¿Por qué? Porque recuerden que de alguna manera una de las cosas que más nos dan dignidad a los trabajadores es que no solamente se nos informe de un cambio que la organización definió y que usted tiene que obedecer. Eso quita mucho la dignidad, no olviden eso. En cambio, si nosotros involucramos a los trabajadores o a los empleados a que ellos construyan cómo vamos a cambiar, ya los trabajadores se sienten comprometidos y el cambio ya se da por sentado. O sea, ahí hay plena dignidad, ahí no hay temor, ahí no hay miedo. Y si los empresarios supieran esto, creo que se evitarían muchos problemas involucrando a los trabajadores a que realmente hagan parte de la ejecución o la definición de esos cambios organizacionales que se están teniendo. Y ahí el caso, bueno, y reconocimiento constante como ritual. Entonces, uno de los rituales más valiosos que podemos tener es reconocerle a la persona que lo hizo bien. Cuando yo como jefe o como líder le reconozco a mi empleado que lo hizo bien y eso lo hago como un ritual, estoy dando dignidad. Le estoy dando dignidad al trabajador y le estoy diciendo a él, venga, usted para mí es tan importante que delante del equipo de trabajo reconozco que usted lo hizo bien, ¿cierto? Entonces, así nos alejamos de esa cultura organizacional de que a mí aquí en la empresa solo me dan garrote y cuando hago cosas buenas nadie me dice nada, pero cuando hago una mala, entonces ahí sí todo el mundo se da cuenta y la paso mal. Eso no puede pasar en nuestras organizaciones, eso no puede pasar. Usted como líder en seguridad salud del trabajo no puede permitirse eso, ¿cierto? Si usted va a regañar a alguien, lo va a hacer en privado y para regañarlo de alguna manera o para invitarlo o si lo hablamos en términos positivos, si lo llamamos al orden para una condición de mejora, usted ya le tuvo que haber felicitado en otros momentos. O sea, no se puede permitir un líder de plano llamar al orden a un colaborador sin antes en ningún momento haberlo felicitado por algo. Eso no lo pueden permitir.
Y usted como trabajador tiene que saber que a usted le da dignidad eso. Y usted como líder, usted da dignidad a su colaborador con esa acción tan sencilla. Entonces asegúrense, queridos colegas, de felicitar a la gente cuando lo hace bien y que se vuelva un ritual, ¿cierto? Hagan un ritual de el viernes a las 8 de la mañana, una jornada de 15 minutos antes de comenzar el día, se saludan y se felicitan por lo que la gente hizo bien en la semana, ¿cierto? Yo creo que eso puede ser un muy buen ritual. Y entonces Salesforce creó el ritual del check-in emocional en todo cambio estructural, ¿cierto? Como hacer un check-in emocional, listo, vamos a adaptarnos a un cambio. Entonces, así como hacemos check-in para adaptarnos al cambio, también hacemos check-in emocional. Bueno, ¿usted qué está sintiendo? ¿Usted cómo trabajaba antes? ¿Qué sensaciones le da este cambio? ¿Cierto? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo va a ser su compromiso frente a él? Y que la gente pueda mapear realmente a las situaciones a las que se está exponiendo. Es que, colegas, esto es muy sencillo. Yo creo que la gerencia, el gerenciamiento de la seguridad sana en el trabajo es muy sencillo. Hemos tergiversado totalmente la acción de gestionarle la seguridad, la salud, el bienestar y hasta la felicidad de los trabajadores enfocados en la norma y estamos totalmente equivocados. No hemos podido entender eso. Tan equivocados estamos que después de 2012, que salió la 1562, seguimos tantos años después, seguimos evaluando accidentes de trabajo, enfermedades laborales y las cosas no se ponen en orden todavía. O sea, obviamente las empresas que hacen acciones mejoran, pero la pregunta es, ¿por qué no mejoramos del todo? ¿Qué pasa? Claro, no estamos gestionando con algo muy sencillo que se llama el sentido común. Si yo gestiono con sentido común, realmente voy a impactar de manera importante en los cambios organizacionales de las empresas y voy a permitirle a los trabajadores darle dignidad para que estén felices de ese cambio y no para que lo vean como un problema. Entonces, ahí pues como una invitación realmente a que piensen en eso. Cambiar sin pisotear al otro. Entonces la ética del cambio exige pasar de competir por sobrevivir a colaborar por convivir, para convivir, ¿cierto? O sea, realmente nosotros no somos, y eso lo plantea Richard Sennett en su libro Juntos, nosotros no somos competitivos, sino que los seres humanos somos colaborativos. Y esto no lo hemos entendido y seguimos creyendo que en las empresas estamos es para ganarle al otro, para competir con el otro y realmente para lo que estamos es para colaborar juntos, creando lazos y encontrando la clave de la felicidad en esos mismos lazos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos exceso de individualismo que sabotea las medidas de seguridad y salud del trabajo, falta de cooperación en brigadas o simulacros, resistencia pasivas por desconfianza, no queremos participar en el comité de convivencia laboral, no queremos participar en el COPAS, si nos ponen esa tarea, pues es otro trabajo más y qué pereza. Entonces, ese es el mundo laboral de nuestros trabajadores, porque no lo estamos abordando de manera humana. ¿Cierto? Entonces, formar comunidades de cuidado de sí, programas de mentoría en seguridad y salud en el trabajo, evaluaciones colaborativas de riesgo. Entonces, es muy importante que tengamos presente esas acciones como un comenzar a ver la seguridad en el trabajo desde los factores humanos y no desde el mero cumplimiento. Toyota, como caso exitoso, implementó círculos de mejora continua entre operarios para identificar riesgos de manera colaborativa. Pero no, yo nunca he visto en ninguna empresa en las que he trabajado que los trabajadores se reúnan entre sí para mirar cómo poderlo hacer mejor. Eso yo nunca lo he visto en ninguna parte. Mm. Y uno que tiene un poquitico de sentido común, porque aborda estos temas humanísticos, uno dice, venga, el responsable del sistema de gestión, ¿quién es? ¿Cierto? Quién es el responsable del sistema de gestión? Ah, que sí, que es fulano de tal o fulana de tal, que tiene muchos títulos y tiene mucha experiencia y no sé qué, pero parece que no tuviera en sentido común, parece que no entendiera cómo funcionan nuestras leyes naturales, ¿cierto? Es como mi llamado, ¿cierto? Es mi llamado a que ustedes realmente gestionen los riesgos laborales por el sentido común y no simplemente por la norma. Entonces, ser el artesano del nuevo tiempo.
ser el artesano. ¿Y qué tiene que ver el artesano con el mundo de hoy postindustrial, súper hipertecnológico? Ya estamos empezando a abordar lo que es el poshumanismo o el transhumanismo, que ahí es donde yo digo una cosa. Si los seres humanos todavía no hemos aprendido a vivir, no hemos podido aprender a vivir el uno con el otro todavía. Todavía nos hacemos daño, nos vamos a la guerra, nos eliminamos como especie entre nosotros mismos. Ahora vamos a saber manejar una máquina, una máquina de inteligencia artificial. O sea, la verdad, yo siento que como especie todavía no estamos preparados para esta inteligencia artificial que está llegando. Si es la inteligencia artificial de ChatGPT, donde uno le pide pues que le mejore un texto, que mejoremos algún aspecto de un artículo que uno está haciendo, o que nos revise la ortografía, o que nos haga, que la inteligencia artificial moderna nos haga una evaluación de la ortografía. Si nosotros estamos usando esa inteligencia artificial para ese tipo de cosas, para que nos visualice los peligros en una empresa o que nos analice una matriz de peligros o para que nos saque unos indicadores. A mí me parece perfecto. Estoy totalmente de acuerdo que es una excelente herramienta. Pero lo que no sé es si como seres humanos envidiosos, egoístas, llenos de ego, interesados solo en nuestro interés personal y no en el general. O sea, yo no sé si nosotros como especie, con esas condiciones humanas tan fuertes en nosotros, podamos usar bien, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? En donde ya la inteligencia artificial toma decisiones por ella misma, por ejemplo. O sea, ahí puede prestarse para muchas malos comportamientos, buscando precisamente estas grandes empresas dominantes de estos temas de la inteligencia artificial, que solamente busquen lucrarse y pongan en riesgo la ética, ¿cierto? La ética humana, o sea, el buen comportamiento humano. Porque como les he dicho al principio, los seres humanos tenemos una actual tendencia muy fuerte a hacernos daño. Y eso es algo que yo nunca conocí cuando me especialicé en seguridad en el trabajo, ni tampoco yo lo vi precisamente cuando vi medicina, pero sí lo vi muy fuerte cuando hice mi maestría en ética. Entonces, ¿cómo nos estamos educando? Yo creo que el tema ahí importante. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué pasa? Pues, Resenet propone recuperar ese sentido artesanal del trabajo, em, sino que en donde el cambio no se impone, sino que se construye con cuidado. Y esa es una de las características más bonitas de, de los talleres. Ese taller del medioevo, de comienzos de la revolución industrial, ese taller de Stradivarius, ese taller de los vidrios en Venecia, ese taller de la filigrana española, ese taller japonés de esa época tan bonito en donde, por ejemplo, si tú querías ser un artesano o un maestro artesano, tú no simplemente llegabas al taller y ya eras el maestro artesano, no, para usted poder ser el artesano, usted tenía primero que llegar a barrer y a trapear, porque cuando usted barre y trapea, usted entiende que se desperdicia, de tal manera que cuando usted sea maestro, usted sepa cómo mejorar eso, ¿cierto? Cómo no generar tanto residuo. Entonces, el artesano es un modelo, si bien muy antiguo, muy valioso, que de alguna manera deberíamos recuperar en nuestras empresas en seguridad sano del trabajo. Es decir, en estos cambios organizacionales del mundo de hoy, deberíamos saber cómo implementar el trabajo del artesano eh, como un modelo de trabajo moderno, como un modelo de trabajo moderno. Y ahí, en ese sentido, generaríamos mucha dignidad. Ahí daríamos mucha dignidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos automatización que se desconecta al trabajador, procedimientos mecánicos sin alma, repetitivos y repetitivos, repetitivos, falta de formación crítica sobre el cambio, usted simplemente obedezca y no piense. O sea, eso se nos da todavía en nuestras empresas, ¿cierto? Entonces, incluir fases creativas en análisis de riesgos, diseñar rituales de bienvenida al cambio,
participación activa del equipo de trabajo con nuevos rediseños. Yo creo que sería valioso poner ese tipo de prácticas allí, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del Lego, mantuvo valores artesanales en procesos automatizados, incluyendo el criterio humano en decisiones de calidad, ¿cierto? O sea, miren que las empresas sí pueden hacer cierto tipo de acciones que permitan volvernos a nuestros orígenes, volver a nuestro sentido común y de alguna manera mejorar lo que hacemos, mejorar lo que hacemos, porque la gente en general la está pasando mal en las empresas. La gente la está pasando mal en las empresas. Y lo curioso es que, aunque la gente en muchos momentos, aunque sepamos como líderes en seguridad en el trabajo que la gente, que estamos cumpliendo muchos de nuestros indicadores, nosotros como líderes muchas veces sabemos que nuestra gente la está pasando mal. Sabemos que la gente está yendo a trabajar con miedo, sabemos que la gente no es capaz de decir la verdad. Y entonces en ese orden de ideas, ¿qué estamos esperando? ¿Cierto? Ah, no, es que como nos cumplió, como nos dieron la certificación normativa y como como cumplimos ante el Ministerio del Trabajo los estándares mínimos, entonces yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Antes hago mucho, me han dicho algunos gerentes en seguridad en el trabajo. Antes hago demasiado y puede ser cierto, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Yo creo que ahí está como el quid del negocio. Muy bien. Bueno, entonces mandar es dominarse primero. Esto es como una invitación a que para poder gobernar a los demás, mm, primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde empieza como una práctica filosófica muy importante que se llama el estoicismo, en donde los estoicos enseñan que quien se domina a sí mismo puede gobernar el cambio sin perderse en él, ¿cierto? Realmente, la persona mejor preparada para asumir los cambios es la persona que se gobierna a sí mismo. ¿Y qué significa gobernarse a sí mismo? Gobernar sus propias emociones. O sea, no comportarse como un animalito, ¿cierto? Entonces tenemos a muchos líderes llenos de títulos que se comportan como animalitos. Ah, no, no le sirvió para nada la educación. O sea, la educación que tiene, que ha tenido, no le ha servido para nada, porque vive lleno de miedos, lleno de egos y responde en la empresa, responde en su comunicación verbal y no verbal con todo tipo de improperios o todo tipo de malas conductas hacia sus trabajadores. Y eso no puede seguir pasando en nuestras empresas. Entonces, tenemos que líderes de seguridad en el trabajo sin control emocional, que imponen normas sin ejemplo ético, en donde hay desconexión entre el discurso y la práctica, ¿cierto? Entonces, es muy lamentable eso. Es muy lamentable que eso suceda hoy en día, ¿cierto? Entonces, yo creo que una formación en controlar las emociones, en la ética estoica, em, creo que pueden ayudar mucho. Acá yo tengo unos libritos que pueden ser como parte de un comienzo, digámoslo así, hacia la vida estoica. Yo les recomiendo, yo nunca quisiera decir que yo practico el estoicismo, pero lo hago muy progresivamente, lo he venido haciendo y cada vez me he venido convenciendo más de que las prácticas estoicas nos pueden enseñar a ser mejores trabajadores y nos pueden enseñar a ser mejores líderes. Entonces yo les recomiendo este libro que se llama El arte de la buena vida y es un libro de William Irvine, uno de los grandes exponentes del estoicismo contemporáneo. Esta persona está viva todavía, no crean que todos los filósofos ya se murieron. Y dice, un camino hacia la alegría estoica. Yo creo que este libro muestra como las fases, como lo ven, está un poco rayado el libro de todo lo que lo he tratado de dominar, porque pues me ha costado bastante. Pero es un libro muy bien escrito que les puede ayudar a ustedes realmente a tomar mejores decisiones y a humanizar un poco lo que hace. Otro libro que les recomiendo se llama Las cartas a Lucilio. Yo creo que ya se las he recomendado anteriormente. Y las cartas a Lucilio de Séneca pueden ser un magnífico comienzo para entender con unas creo que fueron 124 cartas, sí, 124 cartas que que Séneca le manda a su amigo Lucilio, que está perdiendo la fe en las humanidades y en la filosofía y le dice, no, no, venga, recuérdese que usted no es un animal,
y recuérdese que usted puede vivir perfeccionando lo que hace. Entonces son cartas maravillosas porque enseñan desde cómo comer hasta cómo comportarse en un banquete. O sea, les recuerdo este libro. Y otro libro que no me he leído todavía, este pues sí le soy sincero, se llama El arte de vivir como un estoico. Desayunar con Séneca para alcanzar una vida buena, de David Fideler. Este no lo he leído todavía, y creo que puede ser, creo que lo veo con mucha esperanza de que este sea un buen libro para comenzar realmente a vivir bien la vida, a vivir sin miedo, a vivir de manera crítica. Eso es lo fundamental. Entonces ahí les dejo pues esos libros para que les peguen una revisadita. Y liderar con el cuerpo, con esos hábitos, mejorar esos hábitos, con ese tono, con esa forma de comunicarnos, tener la confianza como base de la autoridad, que la gente confíe, me siga no porque me tienen miedo, que eso sería un jefe, sino porque realmente confían en mí. Y por eso genero confianza y por eso la gente me sigue. Es muy importante. Yo creo que actualmente tenemos un déficit de una crisis de buenos líderes, porque estamos llenos en las empresas de líderes con títulos, pero que se comportan como animaloides, y no de líderes porque se gobiernan y por eso son líderes y por eso buscan dar enseñanzas a los demás y hacen de su vida una obra de arte. Y la gente los ve y lo dice: es que yo quiero ser como esa persona, es que yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. ¿Por qué? Porque mírelo cómo camina, mírelo cómo habla, mírelo cómo cena, cómo come, mírelo cómo conversa con las personas, mire ese correo perfecto que manda. Mírelo en las reuniones, mírelo ese respeto por los demás, mírele esa imperturbabilidad. Y lamentablemente en el mundo de hoy eso no está ocurriendo y creo que es lo que la ética y las humanidades pueden rescatar. Entonces Patagonia forma líderes en filosofía práctica y toma decisiones desde valores. Entonces es increíble que una organización cree en la ética y a partir de que cree en la ética, le demuestra a sus trabajadores y le demuestra al mundo que es posible vivir de manera humana. Porque recordemos que la ética es aprender a vivir bien, es aprender a vivir sin miedo, es aprender a vivir de manera en el que tú puedas decir la verdad. Porque lamentablemente en el mundo de hoy nos vamos a trabajar, a sufrir, a trabajar por una quincena, a tener miedo de que me despidan, a tener miedo de que no me den el aumento de salario, a tener miedo de que no me den el cargo que quiero, a temer de que no me tengan en cuenta en mis decisiones. O sea, vamos a trabajar con muchos miedos y lamentablemente eso no está en nuestras matrices de peligros y riesgos. Entonces, una invitación a que consulten ese caso exitoso de Patagonia. Y por otro lado, cambiar desde los gestos cotidianos, que es muy importante. Entonces, Byung-Chul Han nos dice que los rituales nos salvan del vértigo del cambio, ¿cierto? Es muy bonito ese libro de Byung-Chul Han que se llama La desaparición de los rituales. Lamentablemente no tuve como la previsión de traerlo acá físico. Se llama La desaparición de los rituales. Ya lo hemos visto en otras clases. Y Byung-Chul Han nos dice de que hemos olvidado prácticas de seguridad en medios de cambios, tenemos una desvinculación emocional con los equipos, pérdida del sentido en esos trabajos repetitivos que hacemos constantemente. Entonces, ¿cómo ritualizar las pausas activas, ritualizar los inicios de la jornada, celebrar los logros de adaptación de los trabajadores a los cambios, incorporar esos micro hábitos saludables? Y aquí Airbus de la empresa de aviación, que creo de hecho que tengo por acá un avioncito de Airbus. Como ustedes lo ven, me encantan los aviones. Cuando vuelo en aviones todavía me sigo pidiendo la ventana porque lo sigo disfrutando como cuando era niño, que realmente muy poco viajé cuando era niño precisamente, la verdad. Y entonces, estos avioncitos, la empresa Airbus de estos avioncitos europeos, diseñaron un ritual de conciencia antes de cada tarea crítica, mejorando la seguridad, ¿cierto? Entonces, un ritual antes de una tarea crítica, de una tarea peligrosa,
un ritual de recordarnos lo que vamos a hacer, lo dignos que somos con ese trabajo que vamos a hacer. Son acciones que realmente nos pueden ayudar bastante. Y ver lo que antes no veíamos, ¿cierto? Entonces, una cultura ética ve peligros en prácticas naturalizadas, pero deshumanizantes, ¿cierto? Entonces, claro, aquí es donde yo digo, la matriz de peligros y riesgos debería evolucionar, deberíamos ahí poner peligros y riesgos de falta de humanidad o de falta de ética. Creo que eso nos ayudaría bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hemos normalizado los ambientes tóxicos, invisibilizamos los riesgos emocionales, excluimos las vulnerabilidades de los trabajadores. No hay nada más vulnerable que un ser humano. Un ser humano es en esencia vulnerable. Un ser humano es en esencia miedoso. Un ser humano en esencia es frágil y queremos que sea todo lo contrario. Y claro, nuestros trabajadores se nos enferman por eso. Entonces, ampliar esas matrices con variables éticas, evaluar los riesgos relacionales y culturales, validar desde el dolor del trabajador y no desde el manual. Entonces, por ejemplo, Nestlé incluyó el riesgo psicosocial y relacional como prioritario en varias plantas de producción de Nestlé en el mundo. Entonces, es muy importante esos aspectos para que los llevemos a cabo allí en nuestras organizaciones. Entonces, esto es lo que yo he venido pues como a traerles hoy, em, que me parece que es muy importante y quisiera como pensar en una frase de cierre. Y es una adaptación entre lo que pensaba el filósofo Heráclito y lo que pensaba Séneca. Y es, lo único constante es el cambio, salvo que perdamos nuestra humanidad. Yo creo que esa puede ser una muy bonita adaptación de lo que dicen esos dos autores porque hoy en día estamos como en una cultura en la que tenemos que cambiar. Sí o sí tenemos que cambiar a cualquier precio. Pero si no nos cambiamos, si no nos adaptamos, se nos lleva el mercado y perdemos la empresa y entonces ustedes que se van a quedar sin trabajo y cómo les voy a pagar el salario. Y eso es como el, el- la comunicación o la narrativa, que es una palabra que se está usando en estos momentos político de nuestro país, esas son las narrativas que se conocen en nuestras empresas. Ah, entonces, si no producimos, entonces, ¿cómo le pago yo a usted el salario? Y esas son las narrativas de miedo muchas veces que manejamos en las empresas. Pero realmente si nosotros sabemos que el cambio es obligatorio, que el cambio es una necesidad cultural y el cambio es una necesidad humana, pero que tenemos que estar preparados y prepararnos para ello adecuadamente, sin que perdamos la humanidad o lo que nos hace humanos, ahí comenzaremos a entender lo que es la felicidad. Yo creo que ahí entender lo que es la felicidad a partir de humanizarnos en el momento de cambiar, de los cambios, es muy importante. Es muy valioso eso. Entonces, no lo perdamos de vista, no perdamos de vista realmente esa situación, que yo creo que nos puede mejorar mucho la vida. Y en ese orden de ideas, yo creo que ahí vamos entendiendo realmente qué puede pasar con la gestión de los riesgos laborales desde la ética y las humanidades. Yo espero que a lo largo de estas 10 sesiones que hemos manejado este año 2025 con nuestra comunidad de habilidades humanas para nuestra RL positiva, compañía de seguros, yo espero que realmente ustedes me hayan acompañado en este proceso formativo y que hayan entendido que para poder aspirar a gestionarle los riesgos laborales a las personas y gestionarle el bienestar y hasta en algunas empresas aspiran a gestionarle la felicidad a la gente, realmente ustedes como líderes hagan de su vida una obra de arte, demuestren que la gente los sigue a ustedes por sus excelentes formas de vivir y no simplemente porque marcan un poder y ejercen un poder organizacional. Mm, Aquí les dejo la bibliografía. Como les decía, la bibliografía es uno de los aspectos importantes en nuestras clases porque todo lo que decimos está sustentado científicamente, está sustentado por diferentes pensadores, en mi caso. Entonces, les recomiendo pues darle lectura
al libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter. Les invito a leer el libro de Richard Sennett Juntos, ¿cierto? Que les habla de Juntos. Les invito también a leer de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, que es muy importante. El de Lipovetsky, La felicidad paradójica, sí, es interesante que se lean este libro. Y mi Biblia de la ética empresarial, que es de Ferrell Fadres y Ferrell, en ética empresarial, ¿cierto? Y también como leyes de aprender a relacionarnos como seres humanos, que somos seres humanos muy complejos, les recomiendo leerse El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, de Alianza Editorial de 2009. Creo que pueden ser un buen resumen de libros que les puedan ustedes inspirar como líderes en seguridad y salud del trabajo a plantearse nuevos escenarios. Yo creo que ahí en eso está pues como la clave para poder como llevar realmente buenas prácticas organizacionales allí. Muy bien, y aquí les dejo los casos exitosos para que por favor pues los consulten allí. Muy bien, entonces ya finalizando pues esta actividad educativa, nuestra última actividad educativa de este año 2025, vamos a mirar si tenemos preguntas. Permítame, yo quito este marcador y permítame, miramos acá. Bueno, acá tenemos una pregunta, tenemos dos preguntas de una de Claudia. Y Claudia nos dice, propones el tema del trabajo artesanal, ¿eso no nos devolvería al pasado? Mm. Ay, Claudia, esa es una pregunta bien interesante. Sí, acuérdense que yo les comenté, Claudia, que el Richard Sennett plantea en el libro El Artesano y en el libro Juntos el concepto de taller. ¿Y qué es lo que quería hablar ahí Richard Sennett? Richard Sennett quiere plantear que hoy en día nos sentimos muy orgullosos por la forma de trabajo que tenemos actualmente, que es una forma de trabajo mecanicista, taylorista, ¿cierto? Recordemos que Taylor era un científico que empezó a crear, aplicar unas metodologías de unidad de tiempo en el trabajo, o sea, cuántas piezas puede usar en un día, cuántos tornillos puede apretar en un día, y eso fue muy utilizado en la empresa de Henry Ford, por ejemplo, a finales de 1800 y comienzos de 1900. Y recordemos que Henry Ford ahí fue el primero en implementar las herramientas tayloristas para mejorar la producción en la cadena de trabajo. Y en ese orden de ideas, ahí se plantean cosas. Claro, esa nueva modalidad de vivir nos llevó a cambiar nuestra forma de trabajar con la que llevábamos siglos trabajando, que era ese taller medieval en donde uno iba a trabajar de cero, iba aprendiendo poco a poco, iba haciendo primero lo más sencillo, después iba haciendo lo más complicado, hasta que ya te convertías en un maestro artesano, y el maestro artesano realmente era el que enseñaba, era el que diseñaba, era el que proponía, era el que innovaba. Entonces, pero lo hacía porque ya se había recorrido todo ese camino desde lo más básico, que era barrer y trapear y hacer el aseo, hasta ya ser el maestro artesano. Entonces, Richard Sennett plantea eso como un recordatorio a que quizás en el mundo moderno de hoy deberíamos establecer nuevos criterios para realmente introducir aspectos de artesanía, o sea, del mundo del taller artesanal en el mundo de hoy, porque él considera que ese involucrar aspectos del mundo del taller artesanal a hoy nos devolvería mucha humanidad. Y yo también considero que así es. Entonces, no nos retrasaría, porque recordemos que la esencia del ser humano es muy básica, es muy sencilla. Nosotros hemos creído que la esencia del ser humano es muy difícil, que es trabajar para ser mejor que todos, trabajar para saber muchos idiomas, para ganar mucho dinero, para tener mucho cargo salarial, para ganar mucho dinero. Y nosotros nos hemos metido en esa cultura y la hemos creado y la hemos ido perfeccionando. Y por eso la gente vive enferma en sus casas y en los hospitales. Pero recordarnos que podemos trabajar en el mundo de hoy recuperando ciertos rituales básicos del taller artesanal de antes del tecnicismo, del mecanicismo, del fordismo, de esta corriente de finales de 1800,
podría ser un buen planteamiento, Claudia. Entonces espero pues que esa pregunta se te haya podido responder adecuadamente. Bueno, y por acá tenemos otra pregunta que es de Mauricio. Y Mauricio nos dice si estamos preparados realmente para aplicar la ética en el mundo de hoy. Yo creería, Mauricio, que sí. Yo creería que sí estamos preparados porque si hay gente que se gobierna a sí mismo y hay gente que quisiera en las empresas que nadie ve, son personas, esas personitas en las empresas que nadie ve, porque son callados, porque son respetuosos, porque son educados, porque quieren cumplir las normas. Ese tipo de personas son quizás los más éticos de la empresa. Pero en el mundo de hoy, esos no son los éticos, esos son los bobos, ¿cierto? A la gente hace con ellos lo que quiera y ellos no ponen mucha resistencia. Em, pero, ¿qué pasa? Esos éticos se cuidan, se protegen también del mundo de hoy y por eso son analíticos y por eso de pronto evitan la crítica directa, porque criticar al líder egocéntrico es complicado, entonces el ético prefiere estar más bien en silencio y más bien buscar otras alternativas de trabajo en un futuro, o sea, evita la confrontación, pero en el mundo de hoy eso no está bien visto, porque en el mundo de hoy los que gritan, los que vociferan, los que maltratan, son como los que ascienden en las empresas. Lamentablemente pasa mucho, lo he visto mucho en muchas organizaciones. Entonces yo creo que sí es posible porque sí hay las personas, solamente falta es empoderarlos para que hagan las transformaciones que sé que pueden hacer. Voltear la mirada a ese tipo de personas es importante, involucrar a ese tipo de personas en la toma de decisiones y empoderarlos para realmente que ellos tomen decisiones y que los colaboradores sigan esas decisiones y se diseñen con esos trabajadores esas decisiones o esas propuestas, creo que es importante. Creo que es importante y yo creo que ahí está el quid del asunto, mi querido Mauricio. Entonces, bueno, yo creo que espero haber sido claro durante estas 10 sesiones, espero haber enseñado cosas nuevas. Obviamente quizás ustedes no están de acuerdo en muchas de las cosas que tratamos acá, pero de eso se trata esta comunidad, de que sea una comunidad que ofrezca materiales nuevos, materiales modernos, en cuanto a que nadie los escucha hoy en día, pero que son antiquísimos, porque para yo poder hablarles aquí de todo lo que hablamos, no hablo sino de libros antiguos del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo segundo, tercero después de Cristo. Y un poquitico siglo XVI, siglo XVII, XVIII, que hubo otros buenos pensadores ahí, un poco más contemporáneos. Entonces, bueno, agradecerles a todos ustedes, mi comunidad de habilidades humanas, por este acompañamiento durante todo este año. Para mí fue un honor haber acompañado la RL Positiva en la ejecución de este plan educativo de comunidad de habilidades humanas. Y bueno, esperamos pues que realmente les haya interesado, les haya gustado. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Doctor Diego, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder
a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Ibagué para que participen de nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día 13 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.